El día de hoy vamos a ver la etapa prejudicial. Esta etapa, pues, ¿de qué consiste o de qué se trata? Pues, ¿qué creen? Estamos frente a nada más y nada menos que la primera etapa antes de llegar a juicio, ¿sí? Esta es la etapa que prepara las cuestiones para podernos ir a juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley establece que antes de demandar, pues debe de entrar un proceso conciliatorio primero, ¿no? Eso es lo que se debe de agotar. ¿Dónde está establecido este procedimiento conciliatorio? Pues nada más y nada menos que nuestra ley federal del trabajo. Ahora, ¿desde qué artículos? Pues miren, yo les estoy compartiendo pantalla desde un inicio, pues empieza desde ahí, desde el 684A en adelante. Son varios artículos que es el mismo 684 y pero se va a dividir en A, B, C, D, E. El que nos interesa, pues es el 684-E, pero si les quiero establecer un poquito, pues para que ustedes conozcan de antemano, pues esta parte de la cuestión conciliatoria, ¿no? Prejudicial. Porque es importante agotar la etapa conciliatoria. Ok, yo se los explico. Porque originalmente, antes de la reforma del 2012, no se contemplaba, al menos antes del proceso, una etapa conciliatoria. ¿Sí? Si bien es cierto, antes de la reforma, lo que tenías que hacer era irte directo a juicio y una vez en juicio se celebraba una especial audiencia de conciliación para que las partes pudieran conciliar. Ahora no. La ley, después de la reforma del 2012, lo que busca y aconteció aquí en esta cuestión, pues fue que pues las partes buscaran primero llegar a una etapa conciliatoria antes de irse a juicio. ¿Por qué? Porque también es una manera de forma anticipada de acabar con el proceso, acabar con el conflicto y que exista la mediación. ¿Y quién va a llevar a cargo la mediación? Pues obviamente la va a llevar a cargo una autoridad competente, ¿no? Y se estableció la cuestión de cómo se va a llevar esta etapa conciliatoria, que igual en la misma ley federal del trabajo viene un capítulo de cómo es que se constituyen estos centros de conciliación y cómo son los conciliadores que van a llevar y van a entender y conocer del proceso. Ahora, ¿por dónde iniciamos? Pues hay que entender primero la etapa conciliatoria como tal. Generalmente uno cuando acude aquí a la etapa conciliatoria, uno acude a la etapa conciliatoria por obvias razones, desde el momento que empieza a tener un conflicto, ¿no? Entre las partes. Porque, ojo, no nada más la parte trabajadora lo puede solicitar, también la parte patronal lo puede solicitar. Pero, en la gran mayoría de los casos, pues siempre lo va a haber una parte trabajadora, ¿no? O la parte trabajadora la que siempre va a estar llevando los procesos en relación a conciliar, ¿no? Principalmente. Ahora, vamos entendiendo y pues vamos metiéndonos así como rápido el artículo. De todas maneras, esto es muy breve, pero sí quiero que entiendan cómo es que se compone inclusive y cómo está reflejada nuestra ley y que incluso cuando ustedes tengan su acercamiento directo al centro de conciliación laboral, se van a dar cuenta pues de primera mano cómo es que se desahoga el proceso, ¿no? Está bien interesante esta cuestión de cómo se va desahogando el proceso y pues miren, vámonos por partes. Aquí espero estén viendo la pantalla. Aquí ya nos pone un capítulo especial, es el título 13 bis, capítulo primero del procedimiento de conciliación prejudicial. Prácticamente estos tres artículos son bien sencillitos, ¿no? Aquí te dice que va a haber una instancia conciliatoria previa antes de irte a juicio, ¿no? Eso es lo que establece el 684A, pero que va a haber algunos que van a existir, que se van a llamar de tramitación especial. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay procesos que no necesitan agotar una etapa conciliatoria. De pura curiosidad, ¿alguien sabe cuáles son los conflictos laborales que no se van a ventilar en una etapa conciliatoria? Cuando se trata de embarazadas. Ajá. ¿Y en qué otro supuesto más? Miren, cuando hay personas
o hay ciertos casos que pueden no agotar la conciliación, ¿sí? No las obliga la ley, no, al considerarse de tramitación especial o de carácter urgente, como lo viene siendo, ya lo dijo nuestra compañera Michelle, la cuestión de las embarazadas, las personas que están, las mujeres embarazadas van a poder brincarse de alguna forma la etapa conciliatoria y van a poder presentar su demanda de forma directa, de manera directa, ¿sí? Ellos son unas. Hay otras más, o hay otros procesos más que no necesitan etapa conciliatoria, como lo viene siendo la declaración de beneficiarios. Ese es un procedimiento especial que no requiere una etapa previa de prejudicial o conciliación, y temas que tengan que ver con discriminación. La discriminación y el acoso laboral, acoso sexual, también va a gozar de este privilegio de no agotar la etapa conciliatoria, ¿sí? Como dato curioso, pues para que también ustedes lo tengan en consideración, si en algún momento se encuentran frente a supuesto de acoso sexual, cuando ustedes vayan a presentar su demanda, obviamente establezcan los hechos, las pruebas, pero principalmente para que no les vayan a desechar la demanda o no los prevengan, anexen por obvias razones el original de su denuncia escrita o una copia autentificada de la denuncia que hayan presentado por la cuestión del acoso sexual. Eso es importante que lo sepan, porque de repente ya no me ha tocado ver, porque para empezar son un poquito los asuntos así, pero generalmente sí tienen que llevar, obviamente, por obvias razones, anexado la prueba idónea, que en este caso vendría siendo la denuncia, para el tema del acoso sexual, ¿no? Que exista la denuncia, para que también ustedes lo tengan en consideración. Ahora, estos son algunos que no van a requerir agotar la etapa conciliatoria, ¿sí? Estos tres, cuando hablemos de embarazadas, cuando hablemos de acoso sexual y cuando se trata de la declaración de beneficiarios, no necesitan agotar etapa conciliatoria previa, o incluso el paraprocesal. Si no mal recuerdo, el paraprocesal también se puede agotar sin etapa conciliatoria, ¿sí? Tú puedes presentar el paraprocesal, y también ese no requiere el tema de agotar etapa previa de conciliación, ¿sí? Ahora, regresando al tema de la norma, pues, de la ley, nos establece el 684B y dice, ¿no? Nos establece lo siguiente, dice: antes de acudir a los tribunales, o sea, antes de ir a presentar tu demanda, tanto trabajadores y patrones deben asistir al CCL correspondiente para el inicio del procedimiento de conciliación, ¿sí? Con excepción de los que estén eximidos de agotarla, como ya lo mencioné, que son los anteriores. Aquí el 684C, pues, son unos datos que debe de contener la cuestión de empezar con la solicitud de conciliación. ¿Qué es para procesar? A ver, permítame, que estaba viendo lo que me preguntan. ¿Qué es para procesar? Y así puedo dar un ejemplo de beneficiarios. Ok. El paraprocesal es un procedimiento especial que te permite hacer 7 tipos de acciones distintas, ¿sí? ¿Cuál es la más común y la que prácticamente ustedes van a practicar en su día a día legal? Pues es la cuestión de los avisos de rescisión, ¿sí? Este paraprocesal lo que te va a permitir es dar el aviso de rescisión al trabajador por medio de autoridad competente. Recuerden, generalmente, pasa totalmente más seguido con la cuestión patronal. Cuando uno representa patrones, pues obviamente si uno llega y le dice: ten al trabajador, aquí está tu aviso de rescisión laboral, jamás te lo va a recibir, ¿sí? Jamás te lo van a firmar. ¿Por qué? Porque todos los abogados decimos: no firmes nada, no esto, no aquello, no vete, ¿Y qué provocamos? Pues provocamos esta cuestión donde no se puede notificar o no se le puede entregar de buena forma el aviso de rescisión al trabajador con causa justificada, porque recuerden, este aviso de rescisión se trata de manera justificada, acorde al 47 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de
de rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, dicha cuestión, ¿no? Entonces el paraprocesal que viene siendo, pues viene siendo un medio idóneo que permite el poder utilizar los medios del órgano jurídico para tú notificar esa cuestión. Y es de buena fe, o sea, se le dice al juzgado, ¿sabes qué? En esta cuestión, señoría, yo le intenté dar el aviso de rescisión al trabajador, pero no lo quiso recibir. Entonces, por esto que se lo pongo bajo su conducta para que usted notifique y le avise sobre su aviso de rescisión. Y aparte, aquí está su finiquito, pues, para que venga y recoja, ¿sabes? Se acabó. Y hay otras cuestiones más ahora. Pero eso es lo más que se usa, ¿no? No me voy a meter en los otros 7 porque son raros, son muy raros. Y si les soy franco, no he llevado yo las 7 acciones, pero si gustan, para eso va a haber un momento para poder hablar a profundidad de esa cuestión. Ahora, ¿qué es el tema de beneficiarios? Ok, cuando a causa de enfermedad, a causa de accidente de trabajo, de riesgo de trabajo, pues valga la redundancia, fallezca, el trabajador se va y en el trabajo no dejó establecido, porque generalmente ya los contratos de trabajo, los más recientes y la gran mayoría de abogados ya ponen cláusulas de beneficiarios. ¿Qué es esta cuestión de los beneficiarios? Pues bueno, es recibir cantidad económica respecto al fallecimiento del trabajador, lo que haya generado. Ejemplo de esto, si el trabajador tenía nada más un año de trabajo y el trabajador se murió, pues, por causas naturales, pues hay un finiquito que cobrar, ¿no? Y puede cobrarlo. ¿Y quién lo puede cobrar? Pues son familiares. En este caso son como muy selectivos las personas indicadas para poderlo cobrar, porque ahí estaríamos hablando de que sean papá y mamá, declarando la necesidad económica, hijos menores de edad, o en su caso, que máximo de 25 años, pero donde existe igual dicha dependencia económica y se encuentren estudiando. Eso sí lo marca la norma, o en su caso, y de cajón, pues lo que viene siendo la esposa o la cónyuge, pues como lo conozcan, o en su caso, la concubina, ¿sí? Ellos son los que tienen preferencia para cobrar y se va a hacer un procedimiento en relación a ellos. Por aquí comentaba Alba la cuestión de todos los paraprocesales que se pueden llevar. Es un procedimiento de acción, avisos de rescisión de medida para notificar y es de buena fe. Ok. Miren, les mencionaba, hay 7 tipos de acciones para los paraprocesales. Entonces, no todos, no recuerdo la totalidad de todos, los leí el otro día, sé que son 7, pero no todos los vas a utilizar. Hay unos que sí, creo que de los 7 vas a utilizar como 3 en la vida profesional de ser abogado de empresa o abogado de parte patronal. Pero los otros son rarísimos, a menos que seas parte del sindicato. Eso sí, posiblemente sería donde lo vayas a ver. Ahora, continuando con esta cuestión de la Ley Federal del Trabajo, les mencionaba el 684C, pues nada más son los datos generales. A ver, permítanme, les quiero proyectar, por ejemplo, en el artículo, pues aquí menciona, ¿no? ¿Qué es lo que va a llevar la solicitud de conciliación? Pues literal, cuando el trabajador tenga el conflicto y se acerca al centro de conciliación laboral, lo que va a pasar es, le van a dar un formato, ¿no? Que debe de contener, o lo que va a buscar el centro es que contenga esta información para que ellos se lleguen, obviamente, del conocimiento de las partes, ¿no? Pues el nombre completo, la CURP, una INE, un domicilio, que sea correspondiente a la ubicación del CCL, o sea, que le corresponda en cuestión de jurisdicción y competencia. Entonces, aquí es donde inicia, y aquí te va diciendo, pues para recibir notificaciones del proceso prejudicial. Inclusive aquí ya te habla, desde el inicio del artículo ya te habla desde un buzón electrónico, ¿sí? Generalmente eso te lo ponen en las solicitudes, que puedes agotar ahí medios de comunicación y notificación. Nunca los agotas, ¿verdad? Pero ahí te los propone el centro. Entonces, miren, nombre de la persona, sindicato, empresa,
que se va a citar para la conciliación prejudicial, domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa y objeto de la cita de la contraparte. Ahorita les voy a proyectar cómo se ve el tema de empezar a hacer solicitudes o incluso cómo lo hace el trabajador de forma directa, ¿no? Y aquí pues ya mencionan unos datitos, ¿no? Si el solicitante trabaja digno del domicilio de su patrón o empresa, bastará con señalar el domicilio. Recuerden, es dato importante, generalmente cuando uno solicita conciliaciones, siempre va a mencionar los nombres del patrón, ya sea si se sabe el nombre completo con los dos apellidos, pues qué mejor, ¿no? Pero si no se lo sabe, nada más nombre y apellido, nombre de la empresa o sea, con denominación social, ya sea una SADCB, una SA, una SABDCB, una SR de no sé qué, o sea, todas esas terminaciones que son los últimos que vienen, esas son las denominaciones sociales, entonces se debe de proporcionar. Y en dado caso de que no conozca ni nombre de la persona o no conozca el nombre de la denominación social, bastará única y exclusivamente con la ubicación del lugar de trabajo, lo que se conoce como fuente de trabajo. ¿Sí? Y es importante, siempre uno cuando vaya a hacer solicitudes o rellene las solicitudes de manera virtual, siempre es importante y de preferencia tener siempre a la mano los datos de la persona, la parte patronal, la denominación social y la fuente de trabajo, porque a los tres se les va a requerir. ¿Sí? Entonces, aquí ya nada más les habla así como a grosso modo de que mira, sí, el procedimiento de conciliación, para solicitar a la persona autoridad alguna, a excepción de la constancia de no conciliación, en su caso, el convenio que celebren ahí mismo en el centro. Perdónenme, me ando brincando algo muy importante. Aquí, los elementos aportados por las partes no podrán constituir prueba o indicio de ningún procedimiento administrativo o judicial. La información aportada por las partes en el procedimiento de conciliación no podrá comunicarse a persona o autoridad alguna con excepción de la constancia de no conciliación. ¿Por qué? Porque aquí las conciliaciones, desde el momento que se inicia con la audiencia, guarda una cuestión de secrecía. ¿Sí? Lo que se comente en la audiencia prejudicial se queda en la audiencia prejudicial, ¿no? Aplican la de Las Vegas. Lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero en palabras más sencillas y más cortas, ahí no es el medio idóneo o no es el lugar idóneo para irse a pelear y reclamar la cuestión de, mira, no, es que él me despidió y a huevo me despidió, o no es cierto, yo no lo despedí, lo encontré fumando mota y aquí tengo el video que aquí donde estaba consumiendo drogas ahí dentro de la instalación, o sea, no, ahí no es el momento idóneo y pues todo lo que se exhiba ahí pues no se tomará en consideración como para determinar, porque al final de cuentas, bueno, lo mismo, es una conciliación. Aquí no se busca quién tiene la razón o quién tiene los mejores argumentos. Para eso existe la etapa previa a juicio, ¿no? O la etapa de juicio. Entonces, dato importante, a ver, permítanme, porque creo que yo no lo descargué todavía. A ver, regálenme un segundito porque lo que les quiero proyectar es cómo es desde el momento que va acudiendo el trabajador, los datos que le van pidiendo. Regálame un segundito. Tiene presentación. Ventanas. Ahí. Ok, perfecto. Ok, aquí estamos. Si están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, sí. Sí. Miren, cuando el trabajador acude al centro, los datos que les va a pedir acorde al 684C, pues son estos, ¿no? Esta es una hojita que dan ahí en el centro de conciliación. Cuando un trabajador acude, pues aquí vienen todos los datos que va a llevar o va a solicitar el centro, pues para mejor proveer de qué se trata, el nombre completo, un número telefónico, un correo electrónico, el tipo de conflicto. Aquí es importante también señalar el tipo de conflicto, porque también de eso se va a llegar las partes, ¿no? Generalmente aquí se puede pronunciar esto del despido, la renuncia o la rescisión, porque
son cositas que el centro también puede llevar en la conciliación, pero no están obligadas las partes, o sea, no está obligada la parte patronal a pagar. Ahorita les explico por qué. Porque se acuerdan que les mencioné en su momento que es bien distinto cómo se paga el despido, la renuncia. Casi el despido y la renuncia es lo mismo, pero la rescisión se paga distinto. Es el 90-12-20, ¿se acuerdan? Pero bueno, acá es datos importantes, por ejemplo, cuándo fue la fecha del conflicto, la fecha en la que ingresó a trabajar, o sea, cuándo inicia el trabajador, o desde cuándo empezó la relación laboral con la parte patronal, el salario que tiene, la forma de pago que tenía, semanal, diario, mensual, quincenal, el puesto, si contaba con nóminas, seguro social, nombre de seguro social, firmó renuncia, no firmó renuncia, firmó finiquito y así. ¿Se encuentra en estado de gravidez? Ok, ¿es para las embarazadas? No. Considera que fue víctima de acoso o hostigamiento sexual. Aquí también viene esta cuestión. Y inclusive aquí ya te menciona la denuncia penal, ¿no? Si presentó denuncia. Entonces acá viene lo otro que son los datos de la empresa, ¿no? Y aquí es donde uno tiene que robustecer. ¿Qué quiere decir? Pues mencionar lo que les mencionaba desde hace unos minutos, que era, pues aquí pones el nombre de la empresa y el nombre del patrón, a qué se dedica, qué actividad tiene y dónde es el domicilio donde se va a poder notificar. Entonces, en esta cuestión, aquí te da dos opciones. O sea, puedes rellenar dos campos. Nombre de empresa o patrón. Acá puedes poner igual nombre de la empresa en patrón. En caso, y aquí lo menciona, en caso de contar con otra empresa o patrón, favor de llenar el siguiente campo. Aquí puede ser la cuestión de los beneficiarios del trabajo o la actividad del trabajador. Y en su caso, pues acá viene ya al final de esta parte, ¿no? Una breve descripción de los hechos. Aquí es donde todos le ponen, es que me trató bien feo y me corrió y me agarró en la entrada y me puso unos madrazos y bla, bla. Todo eso lo ponen aquí, ¿sabes? Entonces, ya nomás como el aviso de datos asentados, de corroborar. Pensé que era lo del aviso de privacidad. No. Asimismo, está esta cuestión, ya nada más. Mira, asesoría jurídica gratuita. Ok, manifiesto que recibí asesoría jurídica gratuita sobre mis derechos y los plazos de prescripción de estos, así como el procedimiento de conciliación, el proceso judicial para la solución de conflictos laborales, en términos del artículo 684. Ahorita vamos a ver porque este artículo es el que da la base a todo esto de la conciliación. Ok, la cuestión de la falsedad de declaraciones. Aquí menciona la falsedad de las declaraciones. Y ya, aquí pues los avisos que ponen de que los trabajos del centro, la asesoría que presta el centro, pues es gratuita. Aquí no se cobra. De todas maneras aquí lo ponen y ya, aquí alguna observación y pues nombre y dato de la persona. Y estos son generalmente pues como la información que recaba el centro acorde al 684C. Entonces, aquí lo que nos importa es, dime un segundito. Eso. Perfecto. Miren. A, B, C, D. Importante. El 684D aquí menciona que el procedimiento de conciliación no deberá exceder de 45 días naturales. Cuando ustedes ya se encuentren frente a trámites del Centro de Conciliación Laboral, el centro tiene máximo 15 días para presentar una primera audiencia, máximo una segunda audiencia. ¿Sí? Si rebasa de eso, ya tiene que entregar la constancia de haber agotado el procedimiento, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en consideración. Ahora, vamos con el artículo que es la base de toda esta etapa conciliatoria, que es el 684E. Aquí nos dice, ¿no? Y nos va a empezar a explicar, esto es importante casi que se lo sepan de memoria, porque aquí es donde viene toda la base de la conciliación, ¿no? ¿Cómo es que se va a llevar? Bien, vamos por parte, les voy a explicar. Aquí lo menciona, ¿no? El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las siguientes reglas. Se iniciará con la presentación de la solicitud de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o en el CCL local, ¿no? Que corresponda.
Entonces aquí ya te va hablando de que, pues, dónde vas a ir estableciendo, si local, o federal. Ahora, aquí hace mención del 684C, que es el de donde recaba la información, pues es de que llegue ya, cuando vaya solicitando la conciliación, pues que lleguen con su hojita llenita, ya. Es eso. Ahora, los centros de conciliación podrán recibir las solicitudes de conciliación por comparecencia, esto es importante, por comparecencia personal de los interesados, por escrito debidamente firmado o por vía electrónica mediante el sistema informático que para tal esto se implemente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pues bueno, que las solicitudes, todas las solicitudes de conciliación, pues van a ser por comparecencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues tiene que ser a petición de parte, ¿no? Tiene que ir el interesado, pues, a promover esta cuestión, ¿no? Si a mí me despiden, pues yo soy interesado. Entonces yo tengo que ir a solicitar y no es como que pueda mandar a fulanito, sultanito, ¿sabes qué? Me corrieron y pues le cedo los derechos a mi abogado para que él vaya y presente la conciliación o haga la solicitud de conciliación. Pues no se puede, ¿no? Tiene que ir personal el trabajador. Ahora, los centros de conciliación auxiliarán a los interesados que así lo soliciten para elaborar su petición. ¿Sí? Pues lo mismo, va recabando sus hojitas y con esa información pues va empezando a darle un poquito de asesoría al trabajador y ahí es donde ellos formulan la solicitud, ¿no? Entonces deberán proporcionar asesoría jurídica, como les menciono, les proporcionan ahí el tema de explicarle algunas cuestiones de cómo es el proceso y a qué va a tener derecho con esta conciliación. Ahora, esto es importante. Hablando de los plazos, ¿se acuerdan cuáles son los plazos? Ya hemos hablado de los plazos que corresponden a la cuestión laboral, o no hemos hablado de los plazos. Alguien que me recuerde, por favor. Creo que no. No, ¿verdad? Ok. A ver, dato importante, para que ustedes sepan, no recuerdo el artículo, ahorita lo checamos, pero recuerden que también existen plazos para cobrar. También la materia laboral tiene sus términos, ¿no? Y sus caducidades o sus prescripciones. En este caso, pues vamos a hablar de prescripción. En este sentido, la Ley Federal del Trabajo, 2 meses. No. Ya voy, denme un segundito, dejen que se conecte. Ok, acá está. 2 meses. Ok. Gracias. Aquí justamente ya di con él. Miren, hablando de la prescripción, pues es importante tener siempre en mente estos 3 artículos: 516, 517, 518, perdón, no, que estos 4, y el 519. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que nos hablan de la prescripción. Acá, hablando de estas cuestiones, pues la que más nos interesa si somos parte trabajadora, pues nos interesa el 518. ¿Sí? Si fuéramos parte patronal, nos interesa el 517. Pero vámonos por partes. Mira, si nos remitimos al 516, aquí nos dice: las acciones de trabajo prescriben en 1 año, contadas a partir del día siguiente a la fecha en la que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignen en los artículos siguientes. Ahora, ¿a qué se refiere con acciones de trabajo y que prescriben en un año? Yo les voy a dar el contexto. El trabajador que no haya gozado de vacaciones, de aguinaldo o de pues vacaciones de aguinaldo y pues obviamente prima vacacional, tiene 1 año para poderlos cobrar. Si no exige eso en un periodo de 1 año, se prescribe y ya no lo puede cobrar. Ya no es cobrable ni pagable esa cuestión. Regálenme un segundito, muchachos. ¿Sí, Pi? Yo no, pero si quieres apagarlo, apágalo. Bien, sí, y el primero los café, porque es.
Perdone, muchachos. Miren, les explico lo siguiente. Aquí les mencionaba que acorde a las prescripciones, eso es referente a un año. Ahora, ¿qué otras acciones hay o qué prescribe acorde a los siguientes meses? El 517 nos interesa si nosotros somos parte patronal. ¿Por qué? Porque dice, las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas o para efectuar descuentos en sus salarios, y las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Aquí ustedes dirán, ¿cómo? O sea, nada más tengo un mes. O como si ya contraté al trabajador y ya tiene 5 años, ya quiere decir que ya no lo puedo correr. No, aquí lo que te habla es que desde el momento que el trabajador haya cometido un hecho donde se refiere a los motivos para rescindirle la relación laboral acorde al 47, tú tienes un plazo de 30 días para poderlo correr. Ya sea que le presentes el aviso de rescisión o en su caso, pues obviamente le rescindas la relación nada más así, ¿sí? Sin firmar nada, o en su caso, pues que sí lo hagas sabedor por medio del paraprocesal del aviso de rescisión, ¿sí? Y aquí lo menciona, para disciplinar sus faltas y en su caso efectuar descuentos en sus salarios, para que sepan, muchachos, para que luego no andemos hablando desde la ignorancia. El patrón sí puede hacer descuentos respecto al salario del trabajador, y hay ciertos supuestos. Obviamente también no debe de ser abusivo, pero hay momentos en los que sí puede hacer descuentos, ¿no? Generalmente, cuando puede hacer descuentos el patrón al trabajador, porque pasa muy seguido, cuando el mismo trabajador solicite préstamo, ¿sí? Que le pida prestado al patrón, y ahí es donde el patrón de manera acorde pues va a poder hacer los descuentos respectivos a su salario. ¿Sí? Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. Ok. Y el que nos interesa, si somos parte trabajadora, nos interesa el 518 y el 519. Ahorita les explico por qué. Porque prescriben 2 meses, acorde al 518, las acciones del trabajador que sean separados del trabajo, y aquí te dicen, la prescripción correrá a partir del día siguiente a la fecha de separación. ¿Qué prescriben 2 meses? Pues obviamente la demanda, donde se demande tal cual, vale la redundancia, el tema del despido injustificado, ¿no? O en su caso, la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, ¿sí? Prescriben 2 meses. Es por eso que ustedes en ese inter, desde el momento que despiden al trabajador, como lo dice, al día siguiente empieza a correr el término de estos 2 meses. Por cierto, no lo mencioné, pero quiero que ustedes lo sepan. ¿Alguien sabe cómo se van a computar estos días? ¿Cómo se imaginan ustedes que se computa? ¿A partir de qué? ¿De días naturales? ¿De lunes a viernes? ¿Cómo se imaginan que se va a computar esta cuestión? Porque aquí nos habla de la prescripción, pero no nos dice cómo se va a computar. ¿Ustedes tienen alguna idea? Creo que serían como días naturales, ¿no? Creo que no hay azúcar, pero si no te fijas ahí en las partes. Efectivamente, se contemplan en días naturales, muchachos. Para que tengan muy consciente esto del término, creo que es de la información más importante que ustedes tengan que tener al momento de llevar asesoría, ¿sí? En cualquiera de sus representaciones por parte patronal o por parte trabajadora. ¿Por qué? Porque fenacido el término, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Y pues en este perfil no somos de los que, cámbiale la fecha para que le revivas el término, porque el tema es que luego te vas a meter en cuestiones penales por falsedad de declaraciones, y pues nadie quiere que lo persigan de manera penal, ¿no? Yo considero. Entonces, aquí el cómputo se hace a partir de el día siguiente que ocurre la cuestión, y se contemplará sobre días naturales, muchachos, ¿sí? Eso es importante. Ahora, el 519 establece que lo que prescribe en 2 años.
¿Qué tipo de acciones prescriben en 2 años? ¿O porque el trabajador tiene 2 años para poder cobrar alguna cuestión? Pues se refiere a las acciones para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgo de trabajo y las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia y de los convenios celebrados ante este. ¿Sí, Pi? Entonces, creo que eso es más claro que el agua. No sé si hay una duda ahí respecto a las indemnizaciones por riesgo de trabajo o muerte, pero pues, tienen 2 años, ¿no? Las personas para poder presentar sus demandas en relación a cualquiera de esos 3 supuestos. ¿Sí, Pi? Ahora, ahí iba a mencionar algo de que tenía que ver con prescripción. Ya me acordé. Importante, se puede pausar, les pregunto a ustedes, ¿se puede pausar la prescripción o hay manera de interrumpir el término? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Creo yo que sí, pero no recuerdo el cómo. Ok. Hablando, muchachos. Dime, Juan. ¿Y un amparo indirecto? Sí y no. Ahí les va. Lo que dices es muy cierto, pero ese caso aplicaría cuando estemos hablando de un convenio celebrado ante la autoridad, ya sea en el centro de conciliación o en su caso en el juzgado y que no se haya pagado, que se firmara, se ratificara y no se haya pagado. Entonces ahí, a lo mejor con amparo, no con el amparo, de hecho ahí más bien es la ejecución directa, pero lo del amparo más bien sería en relación a si por ejemplo se hizo un convenio donde se haya establecido vulneraciones de derechos en contra de las partes. Ahí sí habría manera de cómo interrumpir ese término. Pero bueno, ya esa será otra cuestión que les explicaré más adelante. Aquí se interrumpe el término, señoras y señores, con la mera solicitud de la conciliación prejudicial. ¿Sí? Si nos encontramos frente a este supuesto de los 2 meses del 518, ustedes pueden interrumpir, porque aquí no menciona el mismo artículo, se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el 684b y se reanudará al día siguiente en que se actualicen cualquiera de las hipótesis previstas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos encontramos frente a un supuesto donde a un trabajador lo despiden, vamos a suponer un 1 de julio, y que julio, agosto, septiembre, vamos a suponer que su término prescribe el 2 de septiembre del 2025. Gracias, mamá. Ahí hay leche, ¿no? ¿Leche? No, pero hay leche en el refri. Está bien. Perdónenme, muchachos. Les decía. Se prescribe el 2 de septiembre. ¿Sí, Pi? Entonces, ¿cómo podemos interrumpir ese término de los 2 meses? Con la mera solicitud de la conciliación. Entonces, vamos a suponer que lo solicitamos el 1 de julio, agosto. Lo solicitamos el puro 1 de agosto, ¿no? La solicitud. Entonces, desde el momento que ustedes hacen la solicitud, ahí se interrumpe el término. ¿Sí, Pi? Y en esa cuestión, pues obviamente no va a contar el tiempo transcurrido hasta la celebración de la audiencia y después de la audiencia, si no se llega a ningún acuerdo, a partir de que se culmine con esa audiencia, es donde correrá el término a partir del día siguiente. ¿Sí, Pi? Y aquí ya agoté casi todo lo que es el 517, 518 y 19. ¿Sí? ¿O hay dudas? Dudas. Hablen ahora o callen para siempre. Que también se interrumpe ese término cuando se presenta la demanda. Sí, efectivamente. El término también se interrumpe cuando presentas la demanda. Digo, eso es de facto, pero qué bueno que lo menciona la compañera Rubí. Sí, también el término también se interrumpe cuando ustedes presentan la demanda. ¿Sí, Pi? Ahí también se interrumpe el término y muchas veces también es importante estar atento a esa cuestión para saber si al trabajador no se le ha prescrito la acción.
y poner la excepción acorde. ¿Sí, pi? Ahora, vámonos de regreso, así rápido, al 684E. Ahí. Miren, íbamos. Solicitud, ok. La elaboración de su solicitud, íbamos en el 3, 4. Ok, importante, en el 4. Cuando el trabajador tenga la solicitud, lo que va a hacer en ese momento el Centro de Conciliación Laboral, una vez terminada la solicitud, él mismo va a señalar día y hora para la celebración de dicha audiencia de conciliación. Entonces, va a haber un tiempo, o sea, internamente dentro del Centro de Conciliación para que ellos puedan notificar a la parte patronal, ¿no? Al patrón. Entonces aquí lo dice, el citatorio se notificará personalmente al patrón cuando menos con 5 días de anticipación a la audiencia. Y que dice que si no se, inclusive aquí ya te está dando de multas, hay apercibimientos de multas, si tú como patrón eres notificado y no asistes. Dice, si no compareces por sí o por conducto de representante legal o por medio de apoderado con facultades suficientes, se le impondrá una multa de entre 50 y 100 veces la unidad de medida y actualización y se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio. ¿Sí? Ahora, en el punto 5 dice, al recibir la solicitud de conciliación, la autoridad conciliadora le asignará un número de identificación único y un buzón electrónico. Muchachos, este número de identificación único es importante. Digo, no es importante y no cuando se tengan que hacer algunas cuestiones de identificación. Por ejemplo, yo ese lo he utilizado porque una vez me amenazó un patrón a mí y a un trabajador ahí mismo dentro del centro de conciliación. Para que sepan, el centro de conciliación hace expedientes en relación a esto. Y lo que hace ahí el centro, pues proporciona y resguarda los datos con los que hayan comparecido las partes. ¿Sí? A mí eso sí me sirve, pero digo, no es como que se lo tengan que saber de cajón. A mí me sirvió pues para yo presentar una denuncia. Entonces, y ya al final dice, creará un buzón electrónico, ¿sí? En la misma hojita que le entrega donde viene la cita y hora de la conciliación, pues va a poner y va a facilitar un buzón electrónico, que es un correo, para hacer llegar pues, comunicaciones, ¿no? O sea, notificaciones, pero generalmente nadie los usa. ¿Sí? Y al final pues, va a designar un turno en la sala de conciliación. En esta etapa pues, ya estamos hablando de que ya tienes tu hojita de conciliación, ya se te asignó la fecha, el día y la hora de la audiencia, y ya nada más lo que tú tienes que hacer, pues por obvias razones, es presentarte. Generalmente hay que llegar 20 o 30 minutos antes de la conciliación para que le des espacio al centro de conciliación laboral para poder llevar bien su agenda, ¿no? Y asignarte una sala acorde al horario que sí te estableciste. Y esta gente sí es bien puntual, ¿eh? O sea, si a las 12 te toca audiencia, a las 12 casi, la mayoría de las veces andas pasando. Algunas veces se retrasa, pero de preferencia para que tengan cuidado el día que ustedes tengan que hacer representación de parte patronal o representación de parte trabajadora, pues sí lleguen con tiempo, porque de por sí aquí el Centro de Conciliación Laboral de la ciudad está lejitos. Entonces, para que tengan esas consideraciones presentes. Entonces, importante, en esta misma fracción 5, ¿qué pasa si, por ejemplo, el centro de conciliación conoce de un asunto, pero ellos no son competentes para resolver? O, por ejemplo, hablemos de personas que, por ejemplo, hagan home office y ellos se encuentran aquí, pero la empresa se encuentra en Ciudad de México. ¿Qué pasaría, no? Bueno, aquí no lo establece. Dice, en caso de no ser competente, la autoridad conciliadora deberá remitir la solicitud al centro de conciliación competente vía electrónica. Dentro de las 24 horas siguientes de recibida la solicitud, deberá ser notificado al solicitante para que acuda ante ella a continuar dicho procedimiento.
¿sí? Aquí te lo está diciendo, aunque no de una manera directa, pero si por ejemplo uno lleva una cuestión, vamos a suponer, hablando de competencia, recuerden que existe la competencia federal y la competencia local o estatal. ¿Por qué? Porque hay sectores y esto se divide y se debe de entender en sectores empresariales, ¿sí? O de la industria. Entonces ahí es donde se van a separar la diferencia entre un trabajador y otro, ¿sí? Por las industrias. Entonces, si en dado caso el Centro de Conciliación Laboral conoce de un asunto y dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo no soy el competente para ver esta cuestión porque es de carácter federal, lo que va a hacer es va a remitir la cuestión al Centro de Conciliación federal para que el trabajador continúe con su trámite, ¿no? Así lo debe de hacer. Ok, sexto. Mira, la conciliación la pueden presentar en ambas partes. Esto me lo voy a brincar porque pues, ambas partes pueden acudir y va a señalar una audiencia en 5 días. El trabajador, esto es importante para que luego no los agarren en curva a ustedes. El trabajador solicitante de la instancia conciliadora podrá acudir, más bien deberá acudir personalmente a la audiencia y podrá ser asistido y acompañado por una persona de confianza, ¿sí? Persona de confianza o en su caso el trabajador también podrá ser asistido por un licenciado en Derecho, ¿sí? Abogado o un procurador de la defensa del trabajo. Es importante que se sepan ese artículo, el 684E, en su fracción séptima, porque el trabajador siempre tiene el derecho a estar asistido por una persona de confianza, o sea, puede ir acompañado, o en su caso podrá ir el abogado en auxilio de la conciliación, ¿no? Podrá estar asistido de abogado. Ahora, importante, porque esto no lo menciona el artículo. Esto lo conocen en la práctica. Si a ustedes no les ha tocado todavía asistir a una conciliación, uno como abogado de la parte trabajadora se supone que no tiene uso de la voz, ¿sí? Los conciliadores, si son buena onda, dependiendo cómo los agarres de humor y así, o dependiendo cómo se desarrolle la audiencia conciliatoria, te van a permitir el uso de la voz. Pero generalmente el abogado de la parte trabajadora no habla, ¿sí? Y si ustedes van por parte de la empresa, si son así payasitos como yo les digo, ¿sabe qué, Lick? No le dé el uso de la voz al abogado. Si quiere hablar, que se salga. Yo sí soy payaso. Pero dependiendo si me cae bien o me cae mal. Sí, pues que le dé el uso de la voz y a que hable. Pero sí, el abogado como tal no tiene uso de la voz en esa audiencia. Se supone que nada más uno va por acompañamiento y lo que va a hacer ahí es, sí pueden hablar de lado con su trabajador. O sea, si está aquí el trabajador conmigo, yo le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Oye, fíjate, a ver, pues yo traigo estos números, pues tú coméntale al abogado, ¿qué te parece? Ok, perfecto, sin tema. ¿Sí? Así es como se va a llevar esta cuestión, pero el trabajador sí podrá ir asistido, ya sea por persona de confianza o abogado. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Se pueden salir. Y se pueden salir, exacto. Ya sea que se salgan o que se salga la parte patronal. Pero generalmente los invita a los conciliadores a que salgan ustedes de la sala asignada para que puedan platicar a Gucci ahí con el tema de la conciliación. ¿Sí? Entonces, ahora, el octavo, pues, identificación de las partes. ¿Sí? Cuando vayan a asistir a la conciliación, lo que va a solicitar el conciliador a primera cuenta es la identificación del trabajador, la identificación de la persona de confianza o el abogado, y en el caso de la persona del representante legal, pues va a solicitar carta poder, acta constitutiva y identificación oficial. ¿Sí? Esos son los documentos que va a tener. O en el caso que comparezca por fuente de trabajo, pues el contrato de arrendamiento o en su caso el comprobante de domicilio firmado pues, por la persona titular, ¿no? En alguna cuestión. Ahora, aquí este también es lo importante. En esta misma fracción octava, lo que menciona es, aquí ya menciona, dice, de no llegar a un acuerdo, la autoridad conciliatoria emitirá la constancia de haber agotado la etapa de conciliación prejudicial obligatoria. No obstante, las partes de común acuerdo podrán solicitar
se fije nueva audiencia para celebrarla dentro de los 5 días siguientes. Pero aquí ya te dice, si no llegamos a un acuerdo, si ustedes no llegan a un acuerdo como partes, pues yo como conciliador, mi obligación es entregarte tu constancia de haber agotado el proceso. Ya si ustedes se quieren arreglar por fuera, pues adelante. ¿Sí, Pi? Cuestiones de inasistencia por causa justificada, que eso no lo vamos a ver. Ok, la audiencia, eso es importante. Si ustedes son parte trabajadora, el que sí debe de presentar de ley, debe de estar ahí puntual, pues es obviamente el trabajador. ¿Qué pasa si el trabajador no llega temprano a su audiencia de conciliación? ¿Qué creen que pasa a ustedes? No se puede llevar a cabo porque falta la parte actora en este caso. Ok, Se archiva. se va a archivar, exacto. Van a pasar los dos comentarios que acaban de mencionar ustedes, Manuel y Rubí. ¿Qué va a pasar? Que pues obviamente si no asiste la parte interesada, pues para empezar no se puede celebrar. Y como segundo, pues ¿qué va a pasar? Pues el centro de conciliación lo debe de entender como falta de interés de la parte promovente. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo va a archivar y a qué va a obligar al trabajador en el caso de que no haya podido llegar temprano a la audiencia de conciliación a que vuelva a hacer el proceso completo. Entonces, cuidado con eso, para que ustedes tengan cuidado con eso de los trabajadores. Y más si son medio impuntuales. Si el solicitante no va, pues por ende se va a archivar, ¿no? La cuestión. O, caso contrario, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo soy el solicitante trabajador, pero qué pasaría si no asiste la parte patronal? ¿Qué se imagina? ¿Qué pasa si no llega el representante? Aparte de la multa. Se declara como rebeldía de cierta manera. Ok. ¿Y qué va a hacer el conciliador? La conciliadora. También depende de cómo fue notificado el patrón. Sí, posiblemente sí, pero eso ya lo veríamos en juicio. Bueno, me refiero a que, o sea, si yo como trabajadora voy a notificarlo porque te dan esa opción. Ah, ya te entendí, ya, ok, ya te entendí. Ahorita lo menciono. Ok. Para cerrar primero la idea que yo les menciono es, si por ejemplo, si por alguna razón no asiste la parte patronal, ya sea por sí misma o por representante, pues ¿qué dice? La autoridad conciliatoria emitirá la constancia de haber agotado el procedimiento. ¿Sabes? Sin dilación. ¿Por qué? Porque pues al igual, como no está la parte interesada, pues no puede continuar con el proceso. Y en ambos casos, pues se reanudan los plazos de prescripción. ¿Sí, Pi? Para que eso lo tengan presente. Ahora, en el caso que menciona la colega, la licenciada Rubí, importante. Se me fue la idea. Perdónenme. A ver, Rubí, ¿me repites? Se me fue la idea, perdóname. Ah, de cómo fue notificada, ¿verdad? Te refieres, sí, ya me acordé. Gracias, gracias. Las dos formas de notificar. Las dos formas de notificar, cierto. Creo que viene más adelantito, no mal recuerdo si no viene en las fracciones, pero hay dos formas de notificar o creo que ya la pasamos, pero no la mencioné, pero igual la voy a mencionar. Hay dos formas de notificar la conciliación a las partes, ¿no? Pues obviamente casi siempre la parte trabajadora es la que es la promovente. Hay dos formas de notificar esta cuestión. La primera, pues es la cuestión de buena fe. El trabajador puede entregarle la invitación a la conciliación o en su caso por medio va a ir el notificador del centro de conciliación. ¿Sí? Y hay dos formas. Chicos, se me va a cerrar la sesión. La cerramos para que no nos saque. La cerramos y vuelvo a mandar el enlace para volvernos a conectar. ¿Les parece? Sí, está bien. Va.
A ver, ¿dónde? Éramos más. A ver. Bueno, a ver si se conectan ahorita. Miren, les mencionaba lo siguiente. Hay de esas dos formas de notificar a la parte patronal. Pues una, el trabajador puede de buena fe llevar él mismo la invitación. Recuerden que esta conciliación pues es de buena fe. Las conciliaciones son de buena fe, no son obligatorias. Y por esto mismo, aparte de que es de buena fe, pues se premia la cuestión del interés, ¿no? De quererse arreglar en buenos términos. Entonces el centro puede darle la invitación al trabajador y el trabajador se la puede llevar al patrón. ¿Sí? Esa es una forma de notificar, pero no la sugiero porque al final de cuentas no es obligatoria. Si el trabajador la lleva él mismo, el patrón no está obligado a presentarse porque, como les digo, como es de buena fe, viene sin el apercibimiento de multa. ¿Sí? Entonces, no lo sugiero, pero está la opción si alguien la quiere votar. Yo no la recomiendo porque si el que es buen abogado pues va a leer la conciliación y va a preguntar ¿quién la trajo? O, la trajo el trabajador. Entonces no estamos obligados a hacerlo renegar. Y tú asistes a la conciliación, luego no va a la parte patronal porque no está obligado y te obliga a que se reagende otros 15 días. Entonces ya perdiste un mes. No, por eso no recomiendo que hagan la cuestión de que el mismo trabajador lleve la hoja, ¿no? De preferencia que la lleve el centro de conciliación. Ahora, la otra. La notificación, exacto. La notificación por medio del centro de conciliación, pues sí es de carácter obligatoria y ahí es donde si no asiste, se le va a hacer la multa que antes mencionamos, la de las sumas. ¿Sí? Si no asiste, se va a multar a la empresa por no atender la conciliación. Digo, es un poco rudimentario la medida, pero está bien porque al final propicia que las partes sí lleguen, asistan a la conciliación, ¿no? Está un poquito coactiva, pero está bien. Yo la veo decente. Entonces, notificador me puede notificar la empresa. No obstante haberlo invitado, dará por terminada la instancia y emitirá... Ok, este es en el caso de que el notificador del centro no pueda notificar, valga la redundancia, a la persona pues señalada, ya sea el patrón, la empresa o sindicato, y pues la autoridad va a salvaguardarle los derechos, ¿no? Para hacerlos valer en juicio. Ahora, estas también son importantes. La fracción 12 menciona que cuando en la solicitud de conciliación se establezca la cuestión de la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia, la autoridad debe de contemplar medidas conducentes. Pero si les soy sincero, no saben responder a esas situaciones. Entonces, cuando ustedes tengan una cuestión así de acoso sexual, de alguna discriminación o alguna cuestión donde sí estén muy peleadas las partes, lo que va a tocar es que como la ley te obliga a agotar la etapa conciliatoria, con excepción del acoso sexual, la discriminación y demás cuestiones de actos de violencia sí se van a llevar a cabo. Le digo porque ya me pasó ese asunto donde el patrón me amenazó ahí en medio pasillo de ahí del centro de conciliación laboral, a mí y al trabajador. Entonces lo único que hace el centro es los va a poner en salas separadas. ¿Sí? Es lo único que va a hacer. No va a intervenir más allá. Esa intervención la tienen que tener ustedes. Yo, por ejemplo, en ese caso como yo tenía unas medidas de protección ya activas, pues yo marqué a la policía. Y yo sí apliqué la de en el radio en cochinero, pero aquí en el centro de conciliación. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? Esa cuestión. Se debe de hacer se supone que el centro de conciliación debe tener protocolos respecto a esto, pero pues no tiene ni guardias de seguridad.
armados, pues no hay manera ahí de hacer eso, más que lo único que va a hacer es que las medidas conducentes son separarlos de sala, ¿no? Y lo que va a hacer el conciliador es que va a estar ingresando y saliendo de la sala para hablar con las partes. ¿Sí, Pi? Importante, aquí el 13 lo menciona, los convenios que se ratifiquen ante el Centro de Conciliación Laboral cobran categoría de sentencia ejecutoriada o adquieren la condición de cosa juzgada. ¿Sí, Pi? Más bien, perdónenme, primero adquieren la cuestión de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que le pone fin al procedimiento, ¿no? El haber llegado a un acuerdo de pago, pues se supone que es algo que le va a dar fin al procedimiento, o en este caso, si en su momento no se llega a pagar o existe un incumplimiento de convenio, pues ese convenio se va a elevar a categoría de sentencia ejecutoriada y vas a poder mover y promover el juicio para cobrar lo que haga falta pendiente. Dato importante, porque esto casi nadie lo maneja en materia laboral, y aparte de que casi nunca se ve, pero esto es por si ustedes en algún momento les llega a pasar, porque sí pasa, son mínimos, pero sí pasa. ¿Qué pasaría si al trabajador se le vulneran? Bueno, más bien lo replanteo de esta forma. ¿Se puede revocar algún convenio realizado ante la autoridad del CCL? O sea, si ya las partes se pusieron de acuerdo, ¿se podrá revocar? ¿Se podrán quejar las partes? ¿Ustedes qué creen? ¿No? ¿Crees que no se pueda pelear la cuestión de un convenio para revocarlo? Sí, si trae vicios o cosas así. Exacto. Sí. Exacto, sí se puede pelear. Pero ahí les voy a explicar por qué. Estos temas son los que me gustan a mí, porque son los que me gusta hacerla de emoción. Ahí les va. Sí se puede revocar un convenio. ¿Cómo se revoca dicho convenio? Pues obviamente es mediante el juicio de amparo, porque al final de cuentas el convenio cobra la cuestión de condición de cosa juzgada. Tienes que irte al juicio de amparo y lo vas a ganar única y exclusivamente cuando tú demuestres que se hizo en primera instancia una renuncia de derechos del trabajador. ¿A qué me refiero? Que se le pague menos de lo que le correspondería. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuánto es lo menos que le correspondería? Las partes proporcionales. Obviamente eso nunca va a pasar, pero, ahí viene el pero, y eso es lo que les va a dar el gane. En el caso de que hablemos de una cuestión de una renuncia de derechos, no nada más tiene que ver con el tema del pago en relación a que se le paguen menos del proporcional. Obviamente nunca va a existir un convenio que pague menos del proporcional, pero sí que existan renuncia de derechos o que en consecuencia de ello dejen estado vulnerable al trabajador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que mencionábamos hace rato de la prescripción? Que venía la cuestión del riesgo de trabajo. Cuando no se contemple una indemnización acorde, hablemos del supuesto de que nos encontremos frente a un riesgo de trabajo, donde no se contemple el tema de una gratificación, porque aquí no sería reparación del daño, una gratificación acorde o un pago proporcional, vamos a pensar en riesgo de trabajo, se puede revocar dicho convenio. ¿Sí? Vamos a pensar que el trabajador pues, se accidentó y le cortaron un dedo, ¿no? Se cortó un dedo, lo que sea, ya sea porque se ha accidentado por lo que sea. Entonces, si no se paga el proporcional acorde a la ley, eso es una renuncia de derechos. Puedes revocar los convenios para que ustedes tengan cuidado con eso. ¿Sí? Y eso casi nadie lo sabe. Todo el mundo dice, pues si hace tal convenio ya no se puede revocar. No, sí se puede revocar siempre y cuando ya acredites que lo que se juzgó en ese convenio hay vulneraciones de derechos en relación a una de las partes, que en este caso pues sería la parte trabajadora, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Pues en relación a que se le pague lo justo, lo que es. ¿Sí?
para que ustedes lo tengan presente, muchachos. Y ya, pues el último, la fracción 14, pues que el convenio te van a entregar una copia, ¿sabes? Certificada, de donde se hace el cumplimiento, ¿no? Ese te lo paga. Ahora, perdón si son muy técnico con esto y les pongo el artículo y a lo mejor lo leemos, pero yo me doy cuenta que la gran mayoría de estudiantes sí les cuesta como buscar los artículos y leer. Entonces por eso se hace así en este ejercicio. Ahora vámonos a la parte práctica, que es la mediación y la conciliación. ¿Cómo tenemos que hacer estas cuestiones? Voy a dejar de compartir pantalla. Ahora, ¿qué es la parte importante de la conciliación? A ver, vámonos a la raíz de la palabra. ¿Qué es conciliar, muchachos? Llegar a un acuerdo de las partes. Uh-huh. ¿Qué más? Terminar en esta cuestión el conflicto que hay entre las partes, que es prácticamente lo que acaba de decir la compañera, es buscar hacer, bueno, como muchas veces hemos escuchado, es mejor un buen arreglo, un mal arreglo, un buen pleito. Ok. Claro que sí, como lo acaban de mencionar los dos, muchas gracias por su participación. Como lo acaban de mencionar ustedes, por lo que se busca es primero escuchar a las partes, tener un entendimiento de cuál es la problemática y buscar congeniar, ¿sí? Que ninguna de las partes, aquí la cuestión y lo importante, ojo, la clave de esto es que las partes no sientan ni que están perdiendo ni que tampoco estén ganando tanto. Se busca una equidad entre las partes, ¿no? Vamos a decirlo así. Ganar. Gracias. Exacto, ganar. ¿Por qué? Porque malamente, y eso es algo que muchos abogados manejan, miren, la mediación, por eso a mí me gusta mucho mediar las cosas, los asuntos laborales. ¿Por qué? Porque lo que busca la mediación es eso, es llegar a un ganar-ganar, es llegar a un acuerdo, porque al final de cuentas, ojo, el derecho está ahí para algo, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, pues desde hace cuántos años tiene, o sea, se pensó casi desde la época de Porfirio Díaz, la Ley Federal del Trabajo, si no me recuerdo. Ahí está el gobernador, no me acuerdo quién fue el que la emitió. Según yo me acuerdo que estaba desde Porfirio Díaz. No, Gustavo Díaz Ordaz. Pero según yo ya esto se hablaba desde los tiempos de Porfirio Díaz, lo de una ley federal del trabajo. Entonces, aquí la cuestión, muchachos, lo que busca la conciliación, pues es terminar de manera anticipada con los conflictos para, evitar la carga de trabajo que tenían los anteriores juntas de conciliación y arbitraje y buscar pues un acuerdo más ameno y menos agresivo para las partes. Ojo, la ley en su momento estaba pensada cuando sí existía como tal una total desproporcionalidad entre el patrón y los obreros. Ahorita yo creo que no, ¿sí? Ya están más o menos acorde. No todos, obviamente va a depender cada contexto, pero vamos a pensar que si ya se encuentran casi a la par. O sea, el patrón está un poquito por encima del patrón. Digo, el patrón está un poquito por encima del trabajador por unas cuestiones donde, pues obviamente, pues el patrón es el que tiene toda la responsabilidad del trabajador, ¿no? Por eso está un poquito por encima del trabajador. Pero, al final de cuentas, la ley estaba pensada pues para que se evitaran abusos. Y a qué voy con esto, ¿por qué hablo de esto y no me estoy metiendo a la conciliación? Porque a mi perspectiva, la conciliación es la etapa perfecta y es la oportunidad para el patrón, ojo, es la oportunidad para el patrón de evitar un conflicto mayor, ¿sí? Es la oportunidad, porque al final de cuentas, yo les pregunto a ustedes, ¿el trabajador pierde algo? No, porque en realidad ya perdió todo. ¿Qué? Perdón, no te escuché. No, porque en realidad ya perdió todo, o sea, si ya lo despidieron injustamente o lo demás, pues ya de cierta manera ya tiene todo perdido. Con la parte de la conciliación a lo mejor sería
establecer sus derechos y pelear lo que en realidad le corresponde. Pero pues hay gente como todo, ¿no? Que a veces no sabe de sus derechos y lo demás, y para ellos ya está perdido todo. Entonces para ellos en el tema de la conciliación sería decir, bueno, a lo mejor puedo recuperar algo de lo que yo ya tengo perdido. O de lo que daba por perdida, ¿no? Bueno, yo pienso, su servidor, pienso desde una postura, sí, bueno, siempre todavía he llevado trabajadores, pero yo pienso también desde una postura parte patronal. Y en realidad el trabajador no pierde nada. O sea, para mi gusto, ¿por qué? Porque ¿quién es el del dinero? ¿Quién es el que paga? El patrón. Entonces, a mí no me gusta, o sea, yo soy muy selectivo como con las cosas, porque de repente me molesta un poquito el tema de pues, los trabajadores huevones. A mí me molesta así los trabajadores que son medio mediocres, pero ojo, no mediocres de que no tengan capacidades, mediocres en el sentido de que abusan del sistema, ¿sí? De trabajadores que nada más van un día y luego demandan y estas cuestiones. O sea, eso es en particular porque ahí no te defiende la ley. La carga pues es totalmente para ti como parte patronal. Entonces, el trabajador, y eso es lo que quiero que entiendan, se los dejo manera de reflexión, es filosofía de derecho. La conciliación es la etapa perfecta para que el patrón se ahorre conflictos. La conciliación está pensada, aparte de ahorrar el tema de la economía procesal y la economía en relación a la inversión que se hace pues, por mantener los juicios en los juzgados, principalmente también está pensada para que exista la posibilidad para el patrón de poder terminar de manera anticipada con el proceso y se evite contingencias más caras. ¿Sí, Pip? Pero al final el trabajador no pierde nada y quiero que lo entiendan de esta forma. Si el trabajador pierde la demanda, no pierde nada porque al final de cuentas nunca le habían pagado. Pero el patrón sí pierde. ¿Por qué? Porque el patrón ya está haciendo un gasto en relación a pagar unos servicios y honorarios, ¿no? Y eso no se lo puedes cobrar al trabajador. ¿Sí? No puedes cobrarle los gastos de honorarios al trabajador por la naturaleza de la materia. A menos que caiga en una falsedad de declaraciones y tengas que agotar otras vías. Pero es caro y la realidad es que la mayoría de los patrones no lo hacen, ¿sí? No les interesa, a menos que sí esté muy peleado, que ya exista una cuestión de robo, unas cuestiones así más graves, posiblemente sí. Pero hablando de la conciliación, esta es la etapa perfecta y es la oportunidad para el patrón para arreglarse, ¿sí? Porque al final de cuentas el trabajador no pierde nada. La ley está pensada, lamentablemente para mi punto de vista, en una época donde efectivamente sí existía mayor desproporcionalidad con las relaciones laborales. Ahora yo creo que no. Quizás en algunos supuestos sí, pero yo estoy como que en la idea, yo he tenido negocios y de repente sí es un poco complicado tener pues, malos trabajadores, ¿no? Y de eso pues la ley no te prevé nada. Entonces a mí se me hace injusto pagarles indemnizaciones a los trabajadores, y más cuando son huevones. Pero bueno, eso es para... Además porque, perdón, Dime. la carga de la prueba es para el patrón. La carga de la prueba es para el patrón. La carga es para ti, el gasto es para ti, y si se alarga el juicio, pues a fin de cuentas quien pierde esto, porque pues muchos abogados laboralistas se van sobre lo que se gane. Entonces quien tiene que estar pagando honorarios constantemente y estar haciendo todo el seguimiento, pues es el patrón. Exacto. Pero bueno, miren, no me voy a meter en temas, ya creo que ya eso es una opinión personal, pero aprovechenlo. ¿Qué busca la conciliación? Pues busca que las partes lleguen a un acuerdo, ¿no? Lleguen a un acuerdo sano. O sea, la ley está ahí, está pensada para velar por el trabajador, pero también yo creo que esta parte conciliatoria también piensa, y yo siento que ya equilibra un poquito la parte del patrón, porque es la posibilidad es la posibilidad perfecta para arreglarse, ¿sí? El patrón, y evitarse contingencias. Ojo, aquí es donde voy a hablar de mediación y conciliación a la par, para que ustedes lo sepan. Por ejemplo, ya hablamos nosotros de cómo se sacan los cálculos, generalmente qué tienen que hacer ustedes. Cuando ustedes ya se encuentren durante la etapa prejudicial y ya vayan a asistir con el trabajador o el patrón a la audiencia prejudicial,
como lo mencioné, ahí no se habla de yo te corrí, no se habla de tú me hiciste, yo te hice, no sé qué, ahí no se habla de eso, para eso está el juicio. En esta etapa conciliatoria, solamente porque pues, la dinámica de cada conciliador lo va a permitir, pero va a haber momentos en los que sí, a lo mejor sí le van a dar el uso de la voz al trabajador para que él se explaye en relación a cómo fue que ocurrieron los hechos, y de misma manera también le van a dar la posibilidad a la parte patronal, ¿no? En este caso, pues no nos interesa meternos al meollo de las cosas porque pues, ya eso es novela, pero casi siempre que nos interesa, pues ya hablar de números fríos, porque al final de cuentas eso es hablar de números. Nunca me ha tocado un trabajador que diga, yo con una disculpa me doy. O el patrón, yo nomás casi con una disculpa me doy. Pues nunca me ha tocado. Todo se habla de dinero, ¿no? Entonces ya lleguen con los cálculos realizados. Como no es un juicio, obviamente tú no te ves. Yo veo mal a la gente, a los abogados que llegan y te quieren pedir, no, ustedes piden al trabajador, páguenme el año de salarios, páguenme los 90 días, páguenme las partes proporcionales y ya. Espérame, güey. Eso, para empezar, no es conciliación, no es mediación. Entiendan el concepto de mediación, que es la posibilidad perfecta para ustedes de poder arreglarlo. Y obviamente, yo se los digo así, ¿qué prefieren? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren cobrar hasta dentro de 2 años o prefieren cobrar en ese momento? Una parte, a lo mejor una parte proporcional del pastel, ¿no? No te tienes que comer el pastel completo de una sola mordida. ¿Con qué tienes que llegar al centro de conciliación? Pues tienes que llegar con las partes proporcionales, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y el cálculo de 90 días, ¿no? Los 90 días de la indemnización constitucional. Es la propuesta que se hace, ¿sí? Y esos son los números o son los cálculos con los que llega a la gente a la conciliación, ¿sí, Pi? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿es obligatorio hablar de 90 días? ¿No puede ser otra cantidad distinta de días? Pues si eres patrón, sí ofreces los renunciables más 10 o 20 días, y si eres trabajador, pues los renunciables, pues 60 días. De 90, 60 días y mis renunciables. ¿Alguien que opine igual que la licenciada? Yo me gustaría dar mi punto de vista muy diferente, Lick, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la parte de la indemnización de los 90 días, también tenemos que considerar que muchas de las veces el patrón no cumple al 100% con obligaciones, y creo que desde ahí esa parte también pues debería de ser equitativo. ¿Por qué lo menciono? Porque hay patrones que sí te tienen un buen pago, pero no te tienen seguro, no tienen otras prestaciones, y de un momento a otro pues también se da que te dicen, sabes que pues ya no quiero que trabajes, no, porque el día de repente te llegó de malas, ¿no? O no te pareció algo y sabes que ya vete, o sea, no aplica pues el procedimiento de entregar la notificación de que te vas a parar del cargo, como está marcado pues el procedimiento que se debería llevar. Entonces yo creo que sí, también debemos de ver en esa parte donde sí es muy viable aplicar los 90 días por ser un poquito más equitativos, más que nada. Hasta ahí mi comentario. No, totalmente válido. Pero ahí les va, vuelvo a lo mismo, es conciliación. Ahí lo que haya pasado antes, ahí se queda, en el atrás. En el ayer, eso quedó ayer. En este momento estamos hablando de partes proporcionales y 90 días. No es malo tu comentario, Manuel, pero te lo explico. Depende mucho el contexto. Ahora sí que apliquemos la famosa palabra del abogado. Depende. ¿De qué depende? Pues depende del contexto. El contexto es el que te puede dar la pauta. Yo también estoy de acuerdo porque si me queda claro que también hay patrones abusivos. No todos son los panecillos de Dios, pues claro que no. Hay unos que son muy, muy ojetes, no hay otra manera de decirlo, muy abusivos. En ese contexto, pues sí, me queda claro. Pero al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. Como ya no se va a hablar de eso, lo que nos interesa es irnos a los números fríos. Lo que decía la compañera Rubí es importante. No hay una propuesta obligatoria, ¿eh? De hecho, si se fijan,
si prestaban atención a la clase, agotamos todo el artículo 684, apartado E, donde hablamos de todo lo que va a llevar la audiencia conciliatoria. Pero ¿a poco en qué momento vieron que la audiencia conciliatoria hablaba de partes proporcionales y de 90 días? No. Obviamente de ley sí tienes que pagar las proporcionales o los famosos irrenunciables, esa es de ley. Pero la conciliación no te establece ni el procedimiento, y mismo ahorita que lo vimos, te establece que forzosamente tengas que pagar los 90 días. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser lo que ustedes quieran, al acuerdo que ustedes lleguen, siempre y cuando no abuses de... No hagas renunciar al trabajador a sus derechos, que en este caso pues serían los irrenunciables, ¿no? Vacaciones, aguinaldo y prima vacacional. De ahí en más, si tú dices, te pago 5 días y el trabajador quiere, adelante. Te pago 10 días y el trabajador quiere, adelante. ¿Sabes que no te voy a dar 90, te voy a dar 100? Adelante. ¿Sabes qué? Te voy a dar el año completo de salarios caídos nomás porque son muy buena onda, adelante. Es totalmente válido. ¿Sí, Pi? Pero ojo, eso es para que ustedes entiendan que ese es el margen. ¿Sí? Ese es el margen de lo que se va a hablar. Para que ustedes no lleguen y se vean incongruentes llegando y peleándose por un tema de, es que, Lick, no, usted no tenía seguro y el SAT y la chingada. La verdad es que yo me río de esos abogados, se ven ridículos. Se ven ridículos o ridículas cuando quieren llegar peleando por eso. Ojo, a menos que sí amerite hablar de esa cuestión. Cuando estemos hablando frente a embarazadas, cuando estemos hablando de riesgos de trabajo o enfermedades de trabajo. Ahí sí, con todo el gusto del mundo, denle, ¿no? No, y acá, o sea, pues vas a defender a tu representado totalmente, ¿no? Ahí sí háblalo. Pero si no estás frente a esos supuestos, no hay ni necesidad de mencionarlo. Se ven mal, ¿sí explico? Por eso es que es mediación, por eso es que es conciliación, y lo que se busca es, más allá del dimes y diretes, no, tú no puedes llegar y decir, dame tanto y ya. No, es un estira y afloja. Y si estás, y ese es el tema que nosotros como abogados debemos de entender. La conciliación es lo que busca, llegar a un arreglo y a lo mejor sí renunciar y decir, renunciar a tu opinión rígida, ¿no? De pensar, es que yo quiero los 90 días, a mí págame 90 días, si no me pagas 90 días, no, dame la conciliación. Es que entonces ya no estás negociando. ¿Sí me explico? Ya estás como siendo como, ya voy a Rubí, siendo como tal como lo que hacían los talibanes. O sea, te vuelves un terrorista del derecho, o sea, quieres apretar el sistema. También hay que dar esa oportunidad y esa apertura, porque es mediación, justamente, para que las partes lleguen a un arreglo equitativo. Ojo, esta parte de la mediación, pues también yo se los planteo, estos comentarios que les hago, pues son las herramientas que ustedes tienen que tener al momento de estar frente a la conciliación, dependiendo de qué quieran llegar o a lo que ustedes quieran resolver. Adelante, Citlali. Solamente comentar eso, justamente porque es parte de la técnica del abogado. Decir, mira, mi cliente quisiera todo lo que se puede obtener claramente, pero para obtener todo tenemos que agotar todo el proceso. Y realmente puede esperarse 1 año, 2 años a que terminemos con todo, a que lleguemos a la sentencia, si es que le favorece. O sea, creo que esa parte también es técnica del abogado, es decirle a tu cliente, mira, sí puedes llegar a todo esto siempre y cuando se cumpla tal y tal y tal y tal factor, o puedes agotar más rápido todo, tener un poco menos de dinero, pero te quitas del asunto. Y si te urge, pues lo tomas. Exacto. Y lo que dice Citlali es valiosísimo, muchachos. Pues es estrategia jurídica. Y aparte de estrategia, pues es entender lo que es tal cual, la mediación y la conciliación. ¿Qué busca la mediación y la conciliación? Que lleguen a un arreglo. Ahora, hablemos de la otra parte, que también es importante. Hablemos de dinero, que eso también nos interesa. Miren, yo se los planteo así. Yo creo que en mi mejor mes conciliando, en mi mejor mes llegué a hacer hasta 50,000 pesos. De puras conciliaciones, muchachos. ¿Sí? Puros trabajadores. Entonces, ¿qué prefieren? Obviamente, pues me queda claro que si te vas al juicio completo y buscas ganar y hacer un chingo de feria, pues sí se puede también. Pero yo, al menos su servidor, yo prefiero el dinero aquí.
presente, no a dentro de un año, no a dentro de 2 años, porque sí se puede ganar muy bien, pero yo prefiero el dinero aquí y ahora, ¿sí? Y dependiendo, eso es hablando de trabajadores. Hablando de la parte patronal, también eso va a haber un supuesto. Y esos son los tips que yo les quiero dar para que ustedes lleguen bien a la mediación, a la conciliación. Adelante. Citlali, ¿ibas a hablar? Si no, para darle el uso de la voz a Manuel, por favor. No, pues no para nada. Perfecto. Dale, Manuel. Sobre eso que está mencionando ahorita, bueno, todos sabemos que en la carrera siempre nos enseñan la teoría, que es lo más importante, pero usted tocó un tema ahorita muy importante, la parte de cómo se debe prever la cuestión de los honorarios. Usted mencionaba esa parte de que en un buen mes llegó a generar hasta 50. Nosotros, bueno, al menos yo, ¿cómo podría saber cuánto es lo que puede considerarse el valor del trabajo en la cuestión de honorarios? ¿A qué me refiero? En la parte laboral, en la conciliación, tiene que manejarse un porcentaje cuando se lleva a un juicio, a las audiencias es otro, o hasta al finalizar la sentencia se maneja lo mismo. ¿Cómo sería? Perfecto. Gracias, Manuel. Miren, por regla general y no escrita, esto viene desde cómo se manejaban las cuestiones, desde conciliación de arbitraje a la fecha. O sea, si se cobra el 30%, ¿sí? Los honorarios son en relación al 30% el valor del asunto. Yo originalmente, ojo, cometí el error al inicio de cobrar el 10%. Pero ni aún así cobrando el 10% hay gente que te lo quiere pagar. Yo tuve problemas que incluso casi golpeaba a un pelado ahí en el banco porque no me quiso pagar. Entonces, no te la pienses. Al final de cuentas lo que debes de cobrar. Tú cobras tu trabajo, que tu trabajo, pues todos cobran el 30%. Es muy raro que alguien te cobre menos. Yo originalmente cometí el error de cobrar el 10% y la gente no lo valora. Entonces, no tengo por qué regalar el trabajo, ni mi conocimiento, ni mi tiempo, porque al final recuerda, a ti también te genera gastos, ¿sí? Tú agarrar un asunto, por lo que sea, te genera un gasto de traslado, de tu tiempo. O sea, yo soy muy mamón con mi tiempo, ¿no? O sea, si alguien llega, un trabajador, y me pide asesoría, porque a mí me pasa muy seguido, si nada más viene por la típica pregunta, porque generalmente yo manejo mucho redes sociales, si yo sé, yo ya los identifico, ni los pelo. Que el típico de la preguntita, esto, aquello. El que sí te pregunta, bien, te dice, Lick, ¿dónde está su oficina? Voy. O Lick, ¿sabe qué? Estoy trabajando, se me complica esto, pero ¿cuánto vale su asesoría? Se nota. Pero en sí cobran el 30%. Con independencia de la etapa en que se encuentre, en etapa conciliatoria o en etapa de juicio. Y de preferencia, para que se eviten ese tipo de problemas, desde una vez lleven su contrato de prestación de servicios. ¿Para qué? No es para amenazarlos, pues, pero sí es para decirle, si en algún caso se pone algún pelado o alguna pelada rajega, pues tú le digas, mira, sencillito, yo no tengo tema, aquí usted me firmó un contrato, este contrato es así, 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 y usted me debe el 30%, mi amigo, mi amiga. Y si no, pues esto se vuelve un pagaré y lo ejecutas y punto, ¿sí? Y te quitas de problemas. Pero eso ya es en el otro extremo, ¿no? De que te metas en un tema de que no te paguen. Ahora, lo ideal sería cobrar el 30%, ¿sí? En la etapa conciliatoria, y eso se les dice. ¿Sabes qué? Yo cobro el 30%. ¿Quieres? Te ayudo. ¿No quieres? Pues no. Pero al final, eso es lo que se busca. Yo por eso te digo, en mi mejor mes he llegado a hacer hasta 50,000 pesos de conciliaciones. No siempre caen, no todo el tiempo se arreglan, porque también hay gente que no se quiere arreglar. ¿Sí? O no llegan a las cantidades. Yo a nivel personal, yo siempre me voy con la propuesta del centro, ¿no? Yo le digo, oye, mira, ¿qué te parece? Págale al trabajador partes proporcionales, y ofrécele 45 días y vámonos, nos quitamos de bronca, ¿sí? Pues al final de cuentas yo estoy ganando, nada más por hacer el puro acompañamiento al trabajador. Hay momentos en los que sí se va a poder arreglar, hay momentos en los que no. También incluso hay gente, ¿no? O sea, en ambos lados ustedes los van a notar cuando esto es con práctica. Cuando estén ahí en las conciliaciones, dependiendo de qué lado asistan,
te vas a dar cuenta de cuando no exista la posibilidad de negociar, pues ya ni pierdes el tiempo. Tú solicitas la constancia de haber agotado el procedimiento desde ese momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, porque esto pasa, pasa, que yo tengo un salario, o sea, el trabajador ya conmigo a mí me dice lo que gana, ¿no? Pero pues obviamente, de repente, pues el trabajador se le puede ir la onda y él gana una nómina fiscal y gana una nómina en efectivo. Entonces ahí va a haber una diferencia.